Siempre es urgente volver a Lorca y la compañía Teatro Urgente ha hecho lo propio con Yerma. Karina Garantiva, bienvenida a Tener en Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Elvira, un placer. Empezamos esta temporada invitando a nuestros invitados, valga la redundancia, a que hagan una pequeña reflexión y es ¿qué crees que define el teatro contemporáneo, el teatro que estamos haciendo en el siglo XXI? Que el teatro contemporáneo primero es ecléctico, o sea, hay una búsqueda que está consiguiendo la mezcla o el diálogo con cosas que hemos hecho en el pasado, con diferentes tendencias, es más multidisciplinar. Y también creo que es más experiencial. Yo creo que la idea de representación como tal está siendo sustituida por la búsqueda de algo más vivo, ¿no? Más que involucre al espectador a partir de la vivencia, y en eso está bebiendo también mucho de lo performativo. Es la impresión que tengo. Bueno, es una reflexión muy interesante y, como decías, también muy amplia, ¿no? Porque podríamos estar hablando toda la entrevista de ello, pero bueno, vamos a ir dejando ahí poquitas notas entre todos nuestros invitados e invitadas para al final de temporada intentar completar esta idea. Y lo que hoy en realidad nos ocupa es este Yerma que habéis hecho desde Teatro Urgente, y no quería empezar desde otro lugar que no sea el punto y la mirada que le habéis dado a Yerma, que es una Yerma completamente desnuda de prejuicios y como si dijéramos que parte de cero. Parece mentira, ¿no? Con la cantidad de veces que hemos leído y hemos visto Yerma. Sí, es curioso porque la investigación que empieza Teatro Urgente con Yerma hace unos meses nos arrojó precisamente muchas versiones en las que se quedaba libre la oportunidad de presentar una Yerma con, digamos, con un punto de vista yo diría más contemporáneo también, que refuerce un poco la dialéctica o las opciones de los otros personajes. Así empezamos y en ese intento hemos llegado a esta puesta en escena en la que, bueno, yo creo que hemos desidealizado un poco a Yerma y la hemos presentado como más humana, creo, más cerca de la sociedad, más consciente también de sus errores, de su error trágico, y ese ha sido un poco el viaje. Y este viaje precisamente, para él, situáis al espectador a través de un prólogo, que es una idea maravillosa, ¿no? La verdad, esta idea de llevar al espectador desde esa Yerma de 1934 hasta hoy, hasta el 2022, para situarnos en este viaje y de repente acortar tan rápido las distancias entre Lorca, entre lo que escribió Lorca y nosotros. Sí, yo creo que el prólogo a mí me parece también una experiencia que entronca con las ideas de Teatro Urgente, de compartir, de explorar también nuestro pensamiento y en este caso el pensamiento de nuestras obras, ¿no? Decía esto Walter Benjamin, que lo mencionamos en el prólogo, que las obras de arte tienen un aura que está asociada al tiempo y al espacio en el que fueron creadas. Entonces, este aura las acompaña durante toda la duración. Entonces es muy bonito pensar, ¿no?, que Yerma tiene un aura que la ha hecho sobrevivir, mantenerse viva, que se representa una y otra vez y que sigue acompañándonos hasta cada representación que hacemos. ¿Cuál fue el origen de poner sobre la mesa el texto de Lorca? Hasta ahora en Teatro Urgente habéis hecho muchísima investigación teatral, un juego que ha ido desde hacer propuestas más filosóficas, propuestas más pegadas a la realidad, propuestas de creación propia, pero ¿qué ha sido o cuál fue el origen de decir queremos hacer un clásico, queremos mirar a través de un clásico? La idea surge de la necesidad de consolidar más la compañía. Es verdad que tenemos como muchos juegos en el aire, estamos escribiendo textos para Teatro Urgente, es un generador de dramaturgia, tenemos el festival Sala Joven, pero también forma parte de Teatro Urgente la creación de la compañía con su estética, con su poética. Y tener un texto cerrado nos permitía meternos más en la exploración escénica, porque mientras estás escribiendo también estás dejando de lado, ¿no? O sea, te lleva mucha energía también y mucho pensamiento escribir. Entonces, queríamos tener un texto para centrarnos más en la parte escénica. Y también
a la vez queríamos tener la figura de Lorca presente en Teatro Urgente porque Lorca es una figura que tiene muchas ideas cercanas a la intención con la que nace Teatro Urgente, que es un teatro popular, pero con autoridad, con vocación de convocatoria, de pensamiento, de debate. Entonces él con su barraca, esa personalidad tan increíble que es Lorca, que, bueno, trágicamente quedó truncada su dramaturgia, pero ya en sus primeros intentos está inaugurando para nosotros el teatro contemporáneo, un teatro poético, nada complaciente, y en el que él se sitúa como un gran poeta. Entonces se mezclan estas dos cosas y nos pareció una oportunidad increíble también de tener a Lorca y a la vez de tener un texto que nos parece maravilloso. Es que Lorca era, la barraca realmente era casi el Teatro Urgente de los años 30. Totalmente, totalmente. Él iba también recogiendo como nosotros personas nuevas en cada experiencia, voces, y con esa idea de llevarlo sí, exactamente, independiente, totalmente como Teatro Urgente. Es que realmente es una figura que teníamos que tener en Teatro Urgente. Bueno, ahora vamos a ahondar en la obra. La verdad que hablar de Yerma creo que nos podría llevar horas y horas porque es un personaje con tantísimas aristas, bueno, que te voy a decir que a ti que ahora la encarnas, pero al final Yerma es un personaje que a priori uno puede pensar que está sola, que está desamparada, que está desorientada, pero a la vez también es un personaje fuerte, valiente, que no se deja nunca amedrentar, que llega a ser inquisitiva, que planta cara a las situaciones. Yerma es todo eso. Sí, efectivamente, creo que es un personaje lleno de contrastes y esa es la riqueza de este texto de Lorca, que navega con muchísima naturalidad a través de situaciones y de un carácter que está lleno de opuestos. Entonces es capaz de conciliarlos sin que nos parezcan personalidades diferentes. A la vez quiere y no quiere. Y por encima de cualquier cosa en Yerma está el deseo, el deseo de realizar su idea, ¿no? Entonces es algo, un material altamente provocativo y peligroso, porque es el peligro de perseguir tu idea por encima de la realidad, de las circunstancias y pase lo que pase. Ella está enamorada de su idea de ser madre y es capaz de matar y de destruir y de destruirse por esa idea. Y es increíble cómo semejante pasión puede arrastrar todo lo demás, ¿no? Llevar todo lo demás por delante. Exacto, sí, 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 es el anhelo, pero llevado al extremo, es la imposibilidad de aceptar cualquier otra posibilidad, ¿no? La imposibilidad de otra posibilidad. Paradójicamente, sí. Sí, sí, sí. Al final, cuando una se enfrenta a Yerma, es verdad que la historia parte de una mujer estéril que desea ser madre y no puede, pero en realidad eso se convierte en una metáfora de toda una vida, ¿no? De cuando todo navega entre lo estéril y lo vivo, lo vivificante, que de hecho decía el propio Lorca, ¿no? Sí, yo creo que la esterilidad o la infertilidad es una metáfora y que puede ser aplicable a muchas cosas. Cuando cada ser humano, o sea, fructificar puede ser también producir, escribir un libro, o sea, dar frutos, o sea, la idea, enfrentarnos a la idea de que no vamos a producir algo de provecho para nuestra sociedad o para nosotros mismos es una idea muy destructiva. Entonces es muy bonito porque funciona como símbolo y funciona también como historia. Quiere ser madre, pero detrás de eso también lo que quiere es extender su existencia, proyectarla hacia lo que ella no es. Y eso es un poco el error trágico, que es una Sí, búsqueda exterior. sí, y bueno, además tampoco podemos dejar de lado que al final es ella y es su entorno. Es lo que vive, son las personas con las que convive y con quienes se relaciona y cómo vamos viendo cómo Yerma se va al final entretejiendo todas esas relaciones y hacen de ella quien es. Sí, Yerma, Lorca sitúa a casi todos sus personajes en entornos opresivos y que es muy entendible por la época, por el lugar en el que él vivió.
Y este es el caso también. No llega a ser la casa de Bernarda Alba, pero sí hay un entorno donde ella está encerrada en 4 paredes, vigilada y con pocas oportunidades también. Yo creo que hay una oscuridad, hay una cueva mental. Ella carece de oportunidad y de posibilidades. O sea, no se ve a sí misma en otras cosas. Entonces, esa pobreza de la que ella habla está representada en todo un entorno que ella ve como fértil. Aparecen muchachas que son felices, viejas que tienen un montón de hijos, todo a ella le parece fértil y fructífero menos ella, menos su propia vida. Cuando supongo que habrás leído Yerma 1200 veces en este proceso, la Yerma de Lorca, supongo que habrás leído otras 1200 veces esta adaptación. ¿Cómo se plantea uno encarnar a un personaje que tiene una dualidad, perdón, tan sumamente acusada, que es tan dulce y a la vez tan fiera? El trabajo actoral realmente lo hemos hecho intentando propiciar el juego. Más que la construcción de un personaje, lo que hemos querido trabajar es presentar todos los problemas a los que se enfrenta Yerma. Y a partir de ahí, pues han ido surgiendo las escenas. Cuando tiene el deseo maternal puede ser algo muy dulce, pero la no aceptación de un ser humano, en este caso su marido, porque no puede darle un hijo, es algo muy, muy duro. Entonces, todos esos problemas dentro de la escena yo creo que han ido generando la interpretación. O sea, no ha habido una idea de cómo hacer el personaje más dulce o más tal, sino que ha habido más una idea de cómo ponemos al público ante situaciones que son de poesía y de belleza y situaciones que son terribles, como la romería, por ejemplo, que es una fiesta muy oscura que plantea Lorca absolutamente transgresora, donde van mujeres a ver quién las preña directamente. Es casi insólito, pero es lo que presenta el texto. Bueno, es que como toda esa mirada que tenía Lorca, cuando uno mira semejantes tradiciones o celebraciones desde otro punto de vista, muchas resultan aterradoras. Sí, sí. Hay una cosa pagana en esa religiosidad y el paganismo está muy presente y de hecho por eso tuvo problemas la obra en su estreno. Y hubo mucha polémica por esta cuestión y hubo que aclarar que no era una obra en contra, porque hay posturas que son muy, muy, muy tremendas, ¿no? Como esta, por ejemplo, poder resultar embarazada de quien sea, ¿no? Sin saber en una romería y luego llevar este embarazo a tu casa, ¿no? Se lo plantas ahí al marido. Como si tal cosa, sí. Es verdad que esta función carece prácticamente de escenografía, vuestro vestuario es completamente actual, con lo cual tampoco a uno le distraen grandes vestuarios, y esto me lleva a una conclusión, que es un verdadero homenaje al actor, a los actores, a las actrices. Hemos hecho un trabajo esencial en la línea de todo lo que ha hecho Teatro Urgente, basado en lo actoral, eh, y también hemos querido recuperar algo que está en la obra y es lo popular que son los personajes, digamos podrían ser personas de cualquier barrio. No hemos querido exaltarlos con unos vestuarios, no, queríamos que se situara en un pequeño pueblo, en un barrio, en una tiendecita cualquiera, con ropas normales, que fueran reconocibles. Y eso es un poco lo que presentamos. Sí, y al final hace de eso que uno vea única y exclusivamente al actor, la interpretación y el texto, o sea, la verdadera esencia del teatro, ¿no? Como que no te distraigas con otros elementos. Esa ha sido la idea de Ernesto, centrarlo todo ese ha sido su trabajo en Teatro Urgente, experimentar mucho y construir al máximo solamente con el texto y con el cuerpo y con las situaciones que se generan en la escena.
Cuando supongo que obviamente Yerma es una obra que te habrá acompañado como actriz muchos años, desde leyéndola hasta probablemente interpretándola, pero en este nuevo montaje, en este proceso de juego en el que, como bien decías, habéis construido a partir de las escenas y de las situaciones de Yerma, ¿qué otra Yerma has descubierto? Bueno, yo vi la yerma que se presentó, la de Miguel Narros, en el Centro Dramático, no me acuerdo, hace como 9 años o así. Y luego he visto, hay una en el National Theatre que es una producción del John Vic, que es muy reciente y que está estupenda, pero es una adaptación que es un texto a partir de, es un texto contemporáneo, no es el texto de Lorca. Eh, con esta, que la descubrí, además ya llevábamos bastante parte del montaje, hemos tenido una relación muy bonita porque nos hemos dado cuenta que habíamos entendido de forma parecida muchas situaciones. Nos ha acompañado mucho. Y luego, por supuesto, que he escuchado las grabaciones porque no he encontrado el texto o sea, el vídeo de Nuria, pero sí que hay una grabación disponible en internet de Nuria Asper haciendo su yerma. He escuchado grabaciones de la Chirgu, o sea, me he documentado también a través del archivo sonoro que hay y que ha sido muy interesante por ver cómo sonaba y cómo era esa forma de decir también y cómo en algunos sentidos, algunas de estas interpretaciones, por ejemplo, la de Nuria Sper, sigue para mí siendo tremendamente moderna e impresionante. Y al poner en pie tú esta yerma, al encarnar tú esta yerma que, como bien decís, habéis construido el personaje desde otro lugar, desde la situación y no desde el personaje en sí mismo, ¿has descubierto algo de la propia obra de Lorca que hasta ahora no te habías parado a pensar? Creo que cada vez que la represento descubro cosas. Por ejemplo, he descubierto, una de las cosas que hemos descubierto es la dependencia de Yerma hacia Juan, que era algo que no habíamos visto en los otros, en los montajes que hemos estudiado hasta ahora. El resto de figuras, digamos que se presentaban con más independencia. En nuestra puesta en escena, la pareja es muy dependiente y eso hace que sea también imposible que ella se pueda ver fuera, porque al final el matarle, o sea, destruir a Juan, la necesidad de destruirlo en lugar de abandonarlo, es algo muy enigmático, o sea, no hay ninguna razón para que lo justifique, más que la absoluta imposibilidad de verse en otro matrimonio o en otra situación sin él. Entonces, esto sí que ha sido un descubrimiento es un descubrimiento en el que seguimos trabajando. Tratamos de hacer que Yerma, en lugar de ser una figura autónoma que toma sus decisiones y que va haciendo, dependa cada vez más y vamos encontrando esos hilos de las personas con las que se encuentra, de su amiga María, de lo que le puede decir esta Dolores que hemos hecho, esta mujer pagana. Y básicamente la dependencia de Víctor y de Juan. Bueno, es que realmente esa dependencia en cierta forma justificaría su irracionalidad en muchos momentos. Exacto, exacto. O sea, si no dependiera de él tanto, no habría manera de entender ese deseo y la aniquilación, ¿no? Que es el grado más absoluto casi de lo totalitario, ¿no? No por juzgar al personaje de Yerma, pero sí creo que cuando una idea se impone a la realidad y a la vida de otras personas es una idea totalitaria, impide la existencia del otro. Eso es. Y precisamente eso es lo que le sigue haciendo, o sea, sigue haciendo de Yerma una obra tremendamente actual, ¿no? Que tanto tiempo después, prácticamente un siglo, podemos seguir pensando en tantas yermas. Sí, yo creo que es una obra o sea, que ha conseguido lo que consiguen muy pocas, que es como vencer al tiempo, ¿no? Preservarse o seguir diciendo, y que sigue pulsando porque te das cuenta, porque todos hemos tenido ideas de las que nos ha costado prescindir o apearnos. Y ese idealismo, esa persecución de nuestros objetivos, está muy bien representada y llevada al extremo y hasta la catástrofe en Yerma. Entonces, es fácil que cualquier persona
que cualquier ser humano se pueda identificar con esa búsqueda, y lo bonito de la tragedia es que nos indica cuáles son los extremos que nos pueden llevar al desastre. En este caso, el no ser capaz de renunciar a una idea pues conduce a la gran tragedia. Me parece muy interesante y lo reflexionaba el otro día a propósito de Yerma, pero ocurre con muchos clásicos que aunque se monten de una forma u otra, aunque el montaje sea distinto, digamos que el espectador no deja de conocer ya la historia. Pero a pesar de eso, a pesar de que sabemos cuál es la historia que cuenta Yerma, seguimos comprando una entrada de teatro, nos seguimos sentando en una butaca y seguimos asistiendo a esa catarsis teatral verdaderamente, ¿no? Eso sí que es casi el puro teatro, que ya sabes qué historia te van a contar, pero aún así quieres verla y vivirla. Claro, porque además, curiosamente en nuestra cartelera no tenemos en estos tiempos, no tenemos tantas posibilidades de ver nuestros títulos. Y nuestros títulos, de alguna manera, nuestro patrimonio dramatúrgico, eh, es como, es una historia que habla también de nosotros de una forma mucho más, al haber sido escrita en nuestra lengua, resuena de una manera distinta que hacer un Shakespeare, que también resuena, por supuesto. Pero claro, la ventaja que tenemos de hacer una obra que ha sido escrita en Madrid en este tiempo, poder escucharla aquí en Madrid, representarla, para mí es un acto, es un ritual maravilloso que nos convoca para recordar que hace muy poco tiempo estos escenarios estaban siendo recorridos y paseados por personas como nosotros, que hacían exactamente lo mismo y que Justo. no hace tanto. Nos conecta con la esencia del ritual del teatro. Totalmente, totalmente, sí, sí. Bueno, Karina, antes de despedirte, esta sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados e invitadas les proponemos que hagan un ejercicio de imaginación y que piensen con qué persona, no tiene por qué estar viva, o un personaje, que puede ser de ficción, se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? En este momento me tomaría un café con Federico García Lorca, por supuesto. Bueno, es que es imposible no quererlo, ¿no? Pero es que en este momento más que nunca, porque de repente me encuentro con una obra llena de música y digo, pero si está el Federico pianista aquí, si de repente estamos tocando una cosa muy lírica y cambia, ¿y por qué este cambio? Pero si lo entiendes desde la música, pero también está la idea, pero también está la poesía. Y claro, haciendo Yerma, pues tendría muchas cosas que preguntarle. ¿Cómo se puede hacer una obra tan completa? Sería mi primera pregunta. Totalmente. Cómo se puede convocar tantas diferencias dentro de una misma pieza? Aunar tantas artes a la vez, sí. Sí. Karina Garantiva, protagonista de Yerma en el Teatro Quique San Francisco de Madrid. Gracias por habernos acompañado y enhorabuena por ese montaje. Muchísimas gracias. Un placer.